Jerusalén, la zona cero del fin de los tiempos. Quiero que borres de tu mente la imagen de la ciudad turística, de los peregrinos y de las fotos de viaje. Lo que el documento de Apocalipsis, capítulo 11, describe, no es un escenario religioso, es una zona de exclusión militar de alta peligrosidad. En este momento de la historia, el mundo está bajo el dominio de un líder global a quien los textos antiguos llaman la bestia. Él controla la economía, controla el ejército y controla la religión, pero existe un único perímetro geográfico en la Tierra donde su autoridad no funciona. Una sola calle, un patio específico. Allí, el sistema global falla. Allí, ningún soldado del nuevo orden mundial logra entrar con vida. ¿Por qué? Porque el lugar está vigilado por dos hombres. No usan armaduras modernas ni tecnología de defensa. Se visten como mendigos de la antigüedad, cubiertos de tela de saco áspera. Para el ojo no entrenado, parecen dos locos perdidos en el tiempo, pero para la inteligencia espiritual, son las dos armas más letales que jamás han pisado la corteza terrestre. El informe de inteligencia del apóstol Juan es aterrador y específico. Dice claramente, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Esto no es una metáfora poética, es un protocolo de defensa activo. Imagina la escena, un pelotón de élite intenta capturarlos. Un dron intenta neutralizarlos desde el aire, y, instantáneamente, una energía térmica incineradora es liberada, no por misiles, sino por la palabra hablada de estos dos testigos. Son intocables, pero su poder va mucho más allá de la defensa personal. Tienen la llave maestra de la meteorología planetaria. El texto afirma, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días de su profecía. Son 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, sin que caiga una sola gota de agua sobre el territorio de la bestia. La agricultura colapsa, los ríos se secan, la economía mundial entra en pánico por la sequía, y en el centro de ese huracán, parados, inmóviles e intocables, están apenas dos hombres. La pregunta que atormenta al anticristo y que debe estar atormentándote a ti ahora es, ¿quiénes son ellos realmente? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo dos profetas biológicos pueden desafiar solos al mayor imperio de la historia humana? Abre tu códice. La investigación comienza ahora. Para identificar a un sospechoso en una investigación compleja, la criminalística moderna busca algo llamado modus operandi, el patrón de comportamiento, la firma única que el autor deja en la escena. En el mundo espiritual, las leyes forenses funcionan exactamente igual. Dios es un Dios de patrones. Él no inventa nuevas armas sin necesidad. Él reintroduce a sus mejores soldados. Tenemos 3 candidatos principales en los archivos bíblicos para ocupar este puesto de defensa en Jerusalén. Pero cuando analizamos la balística espiritual de Apocalipsis 11, la evidencia apunta, casi sin margen de error, hacia un nombre específico. Candidato número 1, Elías, el tisbita. La evidencia es brutal y circunstancial. El texto de Apocalipsis dice que los testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva. Te pregunto, ¿quién fue el único hombre en la historia registrada que se presentó ante un rey corrupto, Acab, y dijo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra? Fue Elías, pero el detalle forense más impresionante no es solo el hecho de la sequía, sino la duración. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, confirma que la sequía de Elías duró exactamente 3 años y 6 meses, exactamente el mismo periodo de 1.26 días mencionado en Apocalipsis. Esto no es una coincidencia matemática, es una firma de identidad, el mismo hombre, la misma misión, el mismo castigo climático. Luego, tenemos el fuego. El informe de Juan dice que fuego sale de la boca de ellos para consumir a quien intente arrestarlos. Busca, en los archivos de 2 Reyes, capítulo 1, cuando el rey Ocosías envió capitanes y soldados armados para arrestar a Elías en la cima de un monte, el profeta no negoció, no pidió paz, él simplemente dijo, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma, y el fuego cayó 2 veces,
carbonizando a unidades militares enteras al instante. Elías no es un profeta diplomático, es un operativo de guerra, es el hombre del fuego y de la sequía. Y finalmente, tenemos la coartada perfecta. La profecía de Malaquías 4:5 es explícita y nunca fue revocada. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Elías nunca murió, fue extraído del campo de batalla en un carro de fuego, vivo. Su cuerpo nunca tocó la tumba, ha estado en la reserva estratégica de Dios durante milenios, esperando la orden para volver a pisar el suelo de Israel una última vez. La evidencia contra él es abrumadora. El primer testigo ha sido identificado. Pero, ¿quién es el segundo hombre a su lado? Pasemos al candidato número 2. El informe de Apocalipsis describe una segunda firma de poder que es imposible de ignorar. El texto dice textualmente: tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Detente un momento y analiza esa frase, convertir el agua en sangre. En toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta los mapas apostólicos, solo un hombre recibió la autorización y el código genético para ejecutar este comando específico sobre la naturaleza: Moisés. Esto es lo que llamamos el protocolo Éxodo. Cuando Dios quiso doblegar al imperio más poderoso de la antigüedad, Egipto, no usó un ejército, usó a un hombre que convirtió el Nilo, la fuente de vida de la nación, en un río de muerte. Que los testigos del Apocalipsis tengan exactamente esta misma autoridad sugiere que Dios está reabriendo el expediente de las plagas. La misma táctica, el mismo comandante. Sin embargo, aquí surge una objeción en la investigación, una teoría alternativa que muchos expertos han sostenido durante siglos: el candidato número 3, Enoc. El argumento a favor de Enoc es puramente jurídico. Se basa en el Estatuto de Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La lógica es fría. Tanto Enoc como Elías fueron arrebatados vivos al cielo. Nunca experimentaron la muerte clínica. Moisés, por otro lado, murió y fue enterrado por el mismo Dios. Por lo tanto, la teoría dice que Enoc debe regresar para pagar su deuda con la muerte física. Es un argumento sólido, digno de un tribunal, pero existe una evidencia visual, una prueba de campo, que desmorona la coartada de Enoc y coloca a Moisés de vuelta en la escena del crimen. Abre el archivo de Mateo 17, el monte de la transfiguración. Jesús sube a una montaña alta y, por un breve momento, rompe la realidad y muestra su gloria futura, una vista previa de su reino y del fin. En ese momento, cumbre, aparecen dos hombres hablando con él sobre su partida y sobre el futuro. ¿Quiénes eran esos dos hombres? No era Enoc, eran Moisés y Elías. Allí, en ese monte, hace 2000 años, se celebró la primera reunión de estrategia de las dos testigos, la ley Moisés y los profetas, Elías flanqueando al Mesías. Moisés representa a los que murieron y resucitarán. Elías representa a los que serán arrebatados vivos. Juntos, forman el equipo perfecto para enfrentar a la bestia. La evidencia apunta a que el libertador de Egipto volverá para liberar a Israel una última vez. Ahora, presta mucha atención. Aquí es donde la investigación abandona la teología antigua y entra directamente en la tecnología de punta. Existe un versículo en el capítulo 11 de Apocalipsis que, durante 1900 años, fue considerado científicamente imposible, una exageración literaria o una metáfora abstracta. El versículo 9 dice textualmente: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Detente y piensa en la logística de esa frase. El apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos en el año 90 después de Cristo. En su mundo, la velocidad máxima de la información era la de un caballo al galope o un barco a vela. Una noticia tardaba meses en cruzar el imperio. Como podría Juan imaginar, en su mente del primer siglo, que tribus en la selva, naciones en el otro extremo del mundo y personas de todas las lenguas podrían
ver algo que estaba sucediendo en una calle específica de Jerusalén, en tiempo real y simultáneamente. Un lector del año 1500 no podía explicar esto. Un escéptico del año 1800 se reiría y diría: imposible, la vista humana no llega tan lejos. Pero tú, hoy, tienes la respuesta en tu bolsillo. Hoy tenemos satélites Starlink orbitando la atmósfera. Tenemos redes 5G de alta velocidad. Tenemos YouTube, TikTok y noticieros globales transmitiendo en vivo las 24 horas del día. La humanidad ha creado la infraestructura perfecta para cumplir la profecía de Juan. Nosotros cargamos en nuestras manos el espejo negro que permite que este versículo se cumpla literalmente. Cuando estos dos testigos sean ejecutados, no será un evento local, no será un rumor distante, será una transmisión global obligatoria. Breaking News. Los terroristas de Dios han sido abatidos. Imagina las pantallas en Times Square, en Tokio, en los teléfonos de millones de personas en el metro de Londres o en las favelas de Brasil, todos conectados a la misma señal. La humanidad creó la tecnología para conectarse, para distraerse, para ignorar lo divino y exaltar al hombre. Y la ironía suprema es que Dios utilizará esa misma tecnología, creada por la ciencia humana, para que nadie tenga la excusa de no haber visto su poder. Todo ojo le verá. No es poesía, es tecnología, es Resolución 4000 transmitiendo el juicio final. Llegamos al momento más macabro del expediente. La bestia que sube del abismo finalmente consigue lo que ningún ejército pudo lograr en 3 años y medio. La protección divina se retira estratégicamente. El tiempo de la predicación ha terminado. Las dos testigos son ejecutadas en una plaza pública de Jerusalén. Y aquí es donde la naturaleza humana se revela en su estado más puro y oscuro. ¿Qué hace la humanidad civilizada y evolucionada ante este asesinato? ¿Lloran? ¿Organizan un funeral de estado? ¿Muestran piedad por los caídos? No, el texto de Apocalipsis, las 11:10, describe una reacción que hiela la sangre, y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Léelo otra vez, se enviarán regalos. Es una celebración global, es una Navidad satánica. Las personas intercambiarán obsequios, brindarán en los bares y lanzarán fuegos artificiales porque los hombres que atormentaban a la tierra, con la verdad incómoda y con la sequía, están muertos. La bolsa de valores sube, la lluvia vuelve a caer. La falsa paz del anticristo es restaurada. La pesadilla ha terminado, o eso creen ellos. Para humillarlos al máximo, dejan sus cuerpos pudriéndose sobre el asfalto caliente de Jerusalén. Niegan el derecho básico de sepultura. Durante 3 días y medio, 72 horas de exposición, 84 horas de vergüenza pública. Las cámaras de televisión hacen zoom en los rostros pálidos e inertes de Moisés y Elías. El mundo ríe, la ciencia ríe, el infierno celebra su victoria. Están tan borrachos de euforia que olvidaron verificar un detalle crucial en el historial de Dios. Olvidaron el caso de Lázaro, olvidaron la tumba vacía, olvidaron que el Dios de estos dos hombres es un especialista en giros de guión inesperados. Exactamente al tercer día, 3 días y medio, ese es el límite exacto marcado en el cronómetro de Dios. El mundo todavía está celebrando, las copas siguen llenas, los titulares de noticias siguen burlándose de los profetas fracasados. Las cámaras siguen transmitiendo la imagen estática de los cuerpos cubiertos de polvo y moscas. Y entonces, sucede lo impensable. El texto original en griego utiliza un término muy específico, pneumazoes, el aliento de vida procedente de Dios. No es una reanimación médica, no es un truco de magia, es la misma fuerza que sopló en la nariz de Adán en el Génesis, entrando violentamente en 2 cadáveres en descomposición. Imagina la escena en alta definición. Primero, un dedo se mueve, luego, un espasmo en el pecho, el sonido seco de los huesos realineándose y los pulmones llenándose de aire repentinamente. Bum bum, el corazón arranca de nuevo. Imagina el silencio absoluto que cae sobre los estudios de televisión en Nueva York, Londres y Pekín. Los presentadores se quedan mudos. La música de fondo se detiene. En los bares,
Las risas se congelan en las gargantas. Millones de ojos observan, hipnotizados por el terror, como los dos hombres comienzan a moverse. El relato dice, y se pusieron sobre sus pies. Nota que no dice que se arrastraron, no se levantaron, tambaleándose como zombies en una película de terror. Se pusieron de pie con autoridad, firmes. Ya no hay heridas, ya no hay sangre. La palidez de la muerte ha sido reemplazada por una gloria terrible, una energía nuclear divina que irradia de sus cuerpos. El versículo 11 termina con una frase que resume el sentimiento global: y cayó gran temor sobre los que los vieron. La palabra griega es megas povos, un terror traumático. El mundo entero entra en shock instantáneo. Los líderes mundiales que enviaban regalos ahora tiemblan en sus búnkeres. La bestia, que parecía invencible hace un minuto, retrocede. Se dan cuenta de su error fatal. Mataron el cuerpo, pero no podían matar la autorización divina. Y ahora, de pie en medio de Jerusalén, Moisés y Elías miran directamente a las cámaras, y a través de ellas, miran directamente al alma de una humanidad condenada. El juicio no había terminado, apenas estaba comenzando, y entonces, el silencio postraumático se rompe. No es un sonido que proviene de los altavoces de la ciudad, ni de los transmisores militares. El texto dice que oyeron una gran voz del cielo. Imagina la física de este momento, una frecuencia de audio que atraviesa la atmósfera, ignora las leyes de la acústica y resuena directamente en el pecho de cada ser humano presente. No es una sugerencia, es una orden de extracción militar. La voz retumba con dos palabras simples pero devastadoras: subid acá. En ese instante, la ley de la gravedad, que ha mantenido a la humanidad atada al suelo desde la caída del Edén, deja de aplicarse sobre Moisés y Elías. Lentamente, sin cables, sin propulsores, sus pies se despegan del asfalto sucio de Jerusalén. Comienzan a elevarse. El detalle más importante del versículo 12 no es que subieron, sino quienes estaban mirando. Dice, y sus enemigos los vieron. Dios no los arrebató en secreto, en un abrir y cerrar de ojos, como en el rapto de la iglesia. No, esta ascensión fue lenta, deliberada y pública. Fue diseñada para humillar a la bestia. El anticristo, con todo su poder político y sobrenatural, se queda allí, impotente, mirando hacia arriba, viendo cómo sus presas escapan hacia una dimensión donde él no tiene jurisdicción. Una nube los recibe y los oculta de la vista de las cámaras. Pero la escena no termina con paz, termina con violencia geológica. La Tierra, como si reaccionara al poder liberado en esa ascensión, convulsiona. En aquella hora hubo un gran terremoto. Los sismógrafos en Israel saltan de la escala. No es un temblor de advertencia, es un terremoto de juicio. El texto es quirúrgicamente preciso con las bajas. Y en el terremoto murieron 7,000 hombres. Edificios colapsan. La infraestructura del régimen de la bestia se agrieta. El polvo de la destrucción cubre las pantallas que, segundos antes, mostraban el milagro. Los supervivientes, aquellos que hace 3 días celebraban y enviaban regalos, ahora están cubiertos de escombros, tosiendo polvo y paralizados por el espanto. El informe dice que dieron gloria al Dios del cielo, no por amor, no por fe, sino por puro terror. Reconocieron, demasiado tarde, que habían declarado la guerra al enemigo equivocado. La operación de las dos testigos ha concluido. Lo que acabamos de analizar en este archivo no es una pieza de ciencia ficción distópica, no es una leyenda urbana creada por pueblos antiguos para asustar a los niños. Lo que hemos investigado hoy es una noticia futura que ya fue escrita, editada y publicada milenios antes de que sucediera. Es un decreto judicial esperando su fecha de ejecución. El caso de las dos testigos nos enseña la lección más difícil que la humanidad moderna necesita aprender: la absoluta fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. Durante 3 años y medio, el mundo vivirá bajo la ilusión de que finalmente se ha librado de Dios. La tecnología habrá alcanzado su apogeo. La medicina genética prometerá la inmortalidad biológica. La bestia, el líder supremo, garantizará una paz y seguridad perfectas, pero vacías de toda moralidad.
El hombre se mirará al espejo digital y dirá con orgullo, yo soy mi propio Dios, y para destruir esa ilusión, para romper ese orgullo de cristal, el Creador no enviará una legión de ángeles guerreros con espadas de luz, no enviará una flota de naves estelares para invadir la atmósfera, no, para humillar a un sistema global que controla billones de dólares y ejércitos nucleares. Dios enviará solamente a 2 ancianos, 2 profetas, vestidos con ropa áspera y sucia, solo 2 hombres, armados únicamente con su voz, para arrodillar al ejército de miles de millones. Este evento es el punto de quiebre definitivo de la historia humana. Nos demuestra que el mal puede tener su momento de gloria, la mentira puede tener sus 3 días y medio de fiesta nacional, el sistema puede matar a los mensajeros, puede exponer sus cadáveres en la televisión en resolución 8000 para que todos los vean, puede crear tendencias en Internet, burlándose de la verdad absoluta, puede celebrar la muerte de la moralidad intercambiando regalos costosos en fiestas de lujo, brindando sobre la sangre de los justos, pero la última palabra nunca la tiene la muerte, la autoridad final sobre la gravedad, sobre la biología y sobre el destino del alma humana no reside en la Casa Blanca, ni en Bruselas, ni en la Organización de las Naciones Unidas, ni en los servidores de Silicon Valley. Dios permitió que el mundo viera su muerte en alta definición, estratégicamente, para que el mundo se viera obligado a ser testigo de su resurrección sin cortes comerciales. No habrá dónde esconderse, no habrá forma de cambiar de canal, porque todos los canales, todas las redes y todas las pantallas transmitirán la misma derrota aplastante del anticristo en tiempo real. Ahora, quiero que mires el dispositivo que tienes en tu mano. Mira la pantalla donde estás viendo este video. Esa tecnología que usas para el entretenimiento, para comunicarte y para distraerte, ya está lista para transmitir el juicio. Los satélites están posicionados en órbita. Los cables de fibra óptica submarinos están conectados. El escenario está montado en una calle de Jerusalén. Los actores principales, Elías y Moisés, están esperando la llamada final para entrar en escena. La única variable que queda por definir en esta ecuación matemática eres tú, cuando la lluvia se detenga, cuando las aguas se conviertan en sangre, y cuando esa voz del cielo grite, subid acá, rompiendo la atmósfera. ¿De qué lado de la pantalla estarás tú? ¿Estarás entre la multitud que envía regalos, celebrando que la verdad ha muerto? ¿O estarás entre aquellos que, aunque sea con temblor y miedo, reconocen que el rey está regresando para reclamar lo que es suyo? No cierres este video pensando simplemente que escuchaste una historia interesante o curiosa. Lo que acabas de recibir es una advertencia de inteligencia militar espiritual. El códice ha sido abierto, el futuro ha sido revelado. La pregunta ahora no es si va a suceder. La pregunta es, ¿tendrás el valor para soportar lo que vas a ver? Yo soy el códice, y la investigación termina aquí.